En este video estamos revisando las cosas fungibles y no fungibles y además, sobre todo, la importancia de esta clasificación. Esta clasificación en el fondo se funda en la consideración social que se tiene comúnmente de las cosas. En este sentido, estamos siguiendo al trabajo del profesor Fernando Rosafial junto con el trabajo de don Daniel Penailillo. La verdad es que en la naturaleza no hay dos cosas idénticas. Un billete de banco o una cantidad de trigo son cosas físicamente distintas de otro billete de banco del mismo tipo y valor, o de una igual cantidad de trigo de la misma calidad. Pero desde el punto de vista práctico, en el concepto social, son cosas absolutamente idénticas, porque no hay interés en tener un determinado billete o una determinada cantidad de trigo de la misma calidad de la otra. Precisamente, las cosas cuyas características, aun cuando existan, son, sin embargo, sin importancia y pueden omitirse, se llaman fungibles, en el sentido de sustituibles, subrogables. Una cosa puede sustituir a otra, es socialmente idéntica a la segunda. La noción jurídica de cosa fungible resulta de la identidad económica o económico-social de dos cosas, de la que deriva el hecho de que puedan sustituirse una por otra. Las cosas fungibles, porque son idénticas, son equivalentes. La autonomía de la voluntad no puede hacer fungible cosas que socialmente no lo son, pero puede hacer considerar como no fungible una cosa que socialmente lo es. Cuando se aprecia, no en su función normal, por ejemplo, pueden darse en comodato algunas monedas, no obstante, ser la moneda cosa fungible, y por esto no es posible darla en comodato, pero en tal caso la moneda no está considerada como tal, esto es, destinada a ser gastada y a circular, sino para un uso determinado que no es normal, que no es el habitual, ¿ya? Se ha dicho que cosa fungible es la que tiene igual poder liberatorio que otra, que en este sentido la fungibilidad puede estar establecida por el hombre. Sin embargo, en nuestro concepto, en este caso, no estamos en presencia de un problema de fungibilidad, sino de obligaciones facultativas y alternativas, específicamente el 1499 y 1505. En este sentido, nosotros en otros videos, cuando veamos el capítulo de obligaciones, vamos a tener como presente estos aspectos en la explicación. Como las cosas fungibles son cosas de cantidad, es necesario determinarlas. La importancia de esta clasificación, ojo, radica en que hay instituciones que solo se aplican a las cosas fungibles y otras que no lo son, ¿ya? Y otras que no lo son. En el mutuo, necesariamente, por ejemplo, recae sobre cosas fungibles, 2196 del Código. El comodato que obliga a restituir la misma cosa prestada solo tiene lugar respecto de cosas que no son fungibles. Eso está en el artículo 2174. Salvo el caso especial que citamos hace un momento, lo mismo sucede por regla general como en el usufructo y con el depósito. Las cosas fungibles, ojo, fungibles por excepción, pueden ser objeto de depósito y en tal caso el contrato adopta la forma particular del depósito irregular del 2221. También el usufructo adquiere configuración distinta, con distintos efectos, cuando tiene por objeto cosas fungibles y pasa a ser un cuasi usufructo, el del artículo 789.
Se podría considerar otro alcance importante, se podría considerar como una extensión de la noción de cosas fungibles, el trabajo, lo dispuesto en el artículo 1572, que dice que si la obligación es de hacer y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. Luego, si no interesa la aptitud o talento del deudor, por ejemplo, que toque en el piano específicamente un determinado pianista, Di Blasio, por ejemplo, o que sea un específico pianista europeo, etcétera, puede efectuarse la obra por cualquiera. Bajo este aspecto, se puede hablar de fungibilidad del trabajo, señala Fernando Rosas. Si bien estaría mejor hablar de fungibilidad de la persona del trabajador, también lo menciona. Por otra parte, la compensación legal solo es posible entre dos deudas que tienen por objeto cosas fungibles. Eso está en el 1656, número 1. La ley dice que las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles, dando a entender que esta clasificación no se aplicaría a los inmuebles. Sin embargo, podría conseguirse una apreciación, una percepción, podría concebirse finalmente la fungibilidad respecto de los bienes raíces, cuando por ejemplo se trata de un número de hectáreas de terreno que puede elegirse de entre varias de la misma calidad de una determinada zona, ¿ya? Las cosas genéricas y específicas de importancia en este sentido están en cierta medida relacionadas, pero sin embargo, dentro del concepto de fungibilidad y no fungibilidad, es importante destacar el poder liberatorio, por ejemplo, en el caso del dinero, y en las no fungibles son específicamente las obras de los grandes autores, tal vez la Mona Lisa de Da Vinci, tal vez la obra de Miró, tal cuadro específicamente, porque no son insustituibles.